Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con esta última parte que es el flujo en contracorriente. Entonces espero que hayan entregado la asignación, ya se acabó el tiempo. Entonces vamos a mirar ahora la otra exposición, flujo en contracorriente. Entonces tenemos que la diferencia con la corriente directa es que la fase pesada, o sea, las corrientes R, van en este sentido y el solvente se agrega en la última etapa. El alimento se agrega en la primera y entonces van a fluir en contracorriente, tanto la fase pesada como la fase liviana. Entonces, el alimento de la primera etapa, pues es el que proviene, es el alimento de la etapa 0, teóricamente. Esto me va a producir una fase pesada R1, que es el alimento de la etapa 2, y en esa etapa se produce un pesado R2, que es el alimento de la etapa 3, y así sucesivamente, de tal manera que al final, en la última etapa, vamos a tener un refinado final, R sub N. Y en la última etapa, entonces, ¿qué agregamos? Agregamos el solvente. El solvente con unas características, ¿no? Recuerden que el solvente nunca tiene inertes en la entrada. Entonces, pues, puede tener algo de soluto o simplemente ser solvente puro. Entonces, en la última etapa, pues se produce una corriente pesada y una corriente liviana, E sub N. Y este E sub N es el agente extractor de la etapa N-1. En la etapa N-1, pues se produce una corriente pesada, que es el alimento de la etapa siguiente, y se produce una corriente liviana, E sub N, en la etapa E, en la etapa N-1, que es el solvente de la etapa E sub N-2. Entonces, el extracto de una etapa es el agente extractor de la etapa anterior. Y el refinado de una etapa es el alimento de la etapa siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Que solamente agregamos una vez solvente. Dos, pues que en la primera etapa, entonces vamos a retirar la corriente liviana E1. No hay retiros intermedios, entonces nos queda el sistema. ¿Qué seguimos cumpliendo? Pues seguimos cumpliendo que en cada etapa, etapa a etapa, desde la etapa 1 hasta la etapa enésima, entonces vamos a tener que se establece un equilibrio. Y el equilibrio está entre las corrientes que salen. Es decir, la corriente, la solución que sale en la etapa R, en la corriente R1 tiene la misma composición que la solución que va en la corriente E1. La solución de la corriente R2 es igual, tiene la misma composición de la solución que va en la corriente E2. De tal manera que se cumple el concepto de etapa ideal. El X de R en cualquier etapa es igual al E, al Y sub E de esa etapa, ¿no? Solamente están en equilibrio las corrientes que salen de la etapa. Entonces, si nosotros simplificamos este diagrama, tratamos de colocar todas estas etapas acá en esta caja, que me va a representar un diagrama de bloques que me va a representar todo el proceso, que tenemos un alimento R sub 0, por el extremo del sistema agregamos el solvente SN más 1, y el resultado pues va a ser que una corriente final R sub N y una corriente final E1. En un principio solo conocemos el alimento y conocemos el agente extractor. Le vamos a decir que por ahora conocemos el agente extractor, ahora después le revisamos cuáles son las condiciones para poder existir la extracción, ¿cierto? Entonces lo que no conocemos acá es completamente en las corrientes E1 ni la corriente R sub N. Por lo general estos problemas se diseñan para recuperar la máxima cantidad de soluto, de tal manera que el soluto que entre acá en el alimento se pueda recuperar en su mayoría y que cantidades muy pequeñas de soluto queden en el último refinado. Eso es lo que se busca. Entonces, por acá, pues, tenemos las condiciones para poder resolver el problema, ¿no?
Entonces, en un principio, este problema, ¿cómo se resuelve? Este problema se resuelve de afuera hacia adentro. Si nosotros logramos calcular las corrientes, las 4 corrientes que están acá, el alimento, el agente extractor, el R sub N y el E sub 1, entonces podemos empezar a resolver el problema internamente. Podemos calcular el número de etapas. Si nosotros no podemos localizar o calcular mejor corrientes, 4 corrientes y sus composiciones, pues el problema es muy complicado de resolver. Es decir, casi que es imposible de resolver. Entonces recuerden, siempre empezamos de afuera hacia adentro. Para tener en cuenta, R0 no lo podemos relacionar acá, mejor, E1 no lo podemos relacionar directamente con R sub N. Es decir, entre E1 y R sub N tienen que pasar muchas cosas, miren. O sea, no podemos decir que la composición de R sub N, la solución en R sub N y la solución en E1 están en equilibrio. Las relacionamos simplemente por balances de masa etapa a etapa, etapa a etapa. Pero internamente sí existe el concepto, se conserva el concepto de equilibrio. Entonces, pues, estos problemas, simplemente la pregunta, estos enunciados son muy básicos, ¿no? Nos dan un alimento, nos dicen el solvente, nos piden una recuperación, entonces van a decir tanto soluto se debe recuperar. Entonces vamos a explicar en cómo calculamos el factor de recuperación y cómo calculamos el solvente mínimo, ¿no? Por ahora siempre hay que revisar que podamos hacer la extracción. ¿Y cómo podemos verificar que la extracción es posible? Pues muy sencillo, demostrando que el solvente de operación es mayor que el solvente mínimo. ¿Listos? Ese es el primer paso. Siempre por seguridad se comprueba que el solvente de operación sea mayor que el mínimo. ¿Cuántas veces el mínimo? Bueno, eso ya es un problema que nos lo dirán o demostramos. Si nos dan el solvente y calculamos el mínimo, podemos decir cuánto vale el valor de alfa o a la inversa. Si nos dan el valor de alfa, pues calculamos el mínimo y entonces el producto de alfa por el solvente mínimo me da el solvente de operación. Una vez corroborado esa primera parte, que el problema se puede resolver, entonces procederemos a resolverlo. Entonces, primer paso es, vamos a calcular cómo calculamos el solvente mínimo para múltiples etapas. Solvente mínimo para múltiples etapas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En un principio vamos a plantear un balance global. El alimento, tengo el alimento, más el agente extractor, ¿cierto? Eso me va a dar una mezcla. Diremos así, un alimento. Entonces yo mezclo el alimento más el agente extractor, tengo una mezcla. El problema está si esa mezcla se puede separar o no se puede separar. Pero veámoslo simplemente como un balance en un gran mezclador. Es como si esto que está acá, esta cajita, me representara un gran mezclador, pero a su vez ese gran mezclador está formado por muchos mezcladores pequeños, ¿cierto? Entonces tengo un alimento, tengo un agente extractor, eso me produce una mezcla. Una mezcla. Y entonces, si lo hacemos en coordenadas, pues simplemente, ¿qué pasa? Lo voy a ilustrar. Pues tengo acá, cuando me dan un alimento, pues yo puedo ubicar las composiciones. Recuerden que en este diagrama es de composiciones, ¿no? El diagrama N versus N, X versus XY, es un diagrama de composiciones. Aquí representamos composiciones, no representamos cantidades, entonces. Me dan el alimento, pues le podemos calcular el X y el R del alimento. Eso me fija aquí un punto. Me dan el agente extractor, entonces, pues tengo sus coordenadas, el N y el Y del agente extractor. Y esta recta que está acá, que estoy trazando, me representa un balance en el mezclador. Compuesto puro, compuesto puro. Si al alimento empiezo a agregarle algo de solvente, pues el punto de mezcla se me va desplazando. Si agrego cantidades infinitas de solvente, pues tengo una mezcla completamente
diluida, ¿cierto? Entonces, dilución infinita. Pero aquí tenemos un concepto y entonces empezamos con la primera herramienta, función de retención. Y entonces volvemos a repasar el concepto que la zona extraíble es la región comprendida por debajo de la curva de retención o de la función de retención, digámoslo así. Y el eje n igual a 0. ¿Por qué el eje n igual a 0? Porque ese me representa el lugar geométrico de los extractos. Entonces, ¿qué tengo acá? Fase liviana, y sobre la función de retención tengo la fase pesada. Entonces, si vuelvo acá y agrego solvente, agrego solvente, agrego solvente, más solvente, vamos a tener que tengo un puntico acá donde mi mezcla entra a zona de extracción. Pero ahí no es posible todavía la extracción. Si agrego un poquito, un diferencial de solvente, pues ya voy a tener en zona de mezcla y entonces empieza el proceso de separación de las dos fases. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo planteo un balance, al alimento le agrego un solvente en cantidades mínimas, me produce una mezcla mínima que estoy acá. Y entonces miren que llegamos a la conclusión que calcular el solvente para una etapa o calcular el solvente para múltiples etapas en contracorriente es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, resolver la intersección entre la función de retención y una recta que me representa el balance de masa global. Entonces, esta recta, pues, la podemos calcular, la podemos escribir, ¿cierto? Entonces, esto también en nomenclatura. La nomenclatura de la estequiometría me dice, esta es la recta que me representa la mezcla de R0 con E sub n más 1. Igual, pues, un intercepto más una pendiente por X. Y esta recta la resuelvo con las condiciones del alimento y las condiciones del agente extractor. Tengo n igual a más b por x, resuelvo esa ecuación con la función de retención y vuelvo a tener exactamente lo que obtuvimos para una etapa. O sea, esta parte no vamos a tener ningún problema. Lo podemos hacer por un balance de soluto o lo podemos hacer por un balance de inertes y entonces calculamos el solvente mínimo. O sea, esta parte no nos va a causar ya inconveniente porque exactamente como lo hemos hecho para una etapa. Entonces ahora sí tenemos que resolver nuestro problema. Y entonces recuerden que para poder resolver el problema debemos tener en cuenta tres cosas. Disponibles tres funciones. La primera, n sub r como una función de x que se llama función de retención. Función de retención. N sub e como una función de y mayúscula que se llama la función de arrastre. Si no hay arrastre, pues todos los n valdrán 0. N sub e valdrán 0. Y finalmente una tercera función, que es una igualdad que me dice concepto de etapa ideal. Eso es lo que nosotros con eso vamos a iniciar. Retención, arrastre, etapa ideal. Entonces me dan un solvente, una cantidad. Tengo que calcular el solvente mínimo. Si tengo el solvente mínimo y el valor de alfa que debe ser mayor que 1, calculo el solvente de operación. Si me dan el solvente mínimo y el de operación, pues entonces demuestro que alfa es mayor que 1. No podemos hacer de las dos maneras. Me dan un mínimo, me dan un valor de alfa que debe ser mayor que 1 y calculo el solvente de operación, haciendo el producto de alfa por el mínimo. O me pueden dar el solvente de operación, eso n más, e' n más 1, y tengo que demostrar que alfa mayor que 1. Con esta condición, demostrando, ¿esto qué me permite? Que quedo en zona de extracción. Que el solvente de operación sea mayor que el mínimo, me dice, va a estar en la zona de extracción. Si demuestro que alfa es mayor que 1, pues también me está diciendo, tranquilo, que ya está en zona de extracción. Entonces, repasamos el concepto del solvente mínimo. La conclusión es que el solvente mínimo para una etapa o para múltiples etapas en contracorriente se calcula de igual manera. Entonces no hay ningún problema.
Entonces, tenemos el problema. Vamos a revisar nuevamente nuestro diagrama. Ya tengo el alimento, acabo de tener el agente extractor. Entonces, simplemente lo que vamos a plantear es un balance global. Entradas que entra, R0 más SN más 1. ¿Cierto? Eso debe ser igual a lo que sale. ¿Qué sale? Pues el refinado R sub N y el agente extractor. Entonces tengo un balance global. Ahora puedo hacer un balance de soluto y puedo hacer un balance de inertes. Con esos balances y las tres cositas, función de retención, función de arrastre y el concepto de etapa ideal, tenemos que resolver el problema. No tenemos más cosas. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, primera parte, un balance, R0 más el alimento más el agente extractor, eso me da ¿qué? Una corriente pesada que sale en la etapa enésima y una corriente liviana que sale en la primera etapa. Entonces podemos mirar que lo que está sucediendo es como un gran mezclador, ¿cierto? Primera parte del mezclar. ¿Cómo funciona el mezclador? Alimento más agente extractor me forma una mezcla que llamamos prima, ¿cierto? Primer paso. Segundo paso, esta mezcla se me descompone, ¿en qué? Se me descompone en una corriente pesada y en una corriente liviana. ¿Sí ve? Es como si fuera un gran mezclador, que se me forma la mezcla global, y esa mezcla ahora se me va a separar, después de hecha la operación, se me separa en dos corrientes. Una corriente que es el último refinado y una corriente que es el extracto. Entonces veamos por este lado qué planteo. Pues planteamos un balance de soluto. Balance de soluto. Lo planteamos. Reemplazo esta ecuación, la reemplazo acá, el equivalente de la mezcla, lo reemplazo. Y entonces tengo la composición de la mezcla por el lado del soluto y tengo la composición de la mezcla por el lado de los inertes, tomando como base lo que conozco de entrada, el alimento y el agente extractor. Ahora, ¿qué pasa si miramos el problema por el otro lado? No lo miramos en el mezclador, sino ahora miremoslo en el separador. Entonces, entró el alimento, el solvente, se me formó una mezcla. Esa mezcla ahora se empieza a separar en dos fases. Una fase pesada que se llama R y una fase liviana que se llama E. Entonces, ahora ese mezclado ya dejó de comportarse como un mezclador y ahora se va a comportar como ¿qué? Como un separador. Entonces veamos del otro lado de la ecuación, del lado derecho del igual. Entonces esto también se me forma, ¿de dónde venía esto? De la mezcla inicial, se separan. Balance de soluto, balance de inerte y entonces tenemos la composición de la mezcla vista desde el separador o la composición de la mezcla vista desde el separador, aquí por el lado de los solutos y aquí por el lado de los inertes. Composición de la mezcla por el lado del mezclador, ¿cierto? Mirándolo por el soluto o mirándolo por el inerte, ¿cierto? Entonces, recuerden que nuestro problema va a ser primero ubicar R sub n y E sub n y E1'. ¿Por qué? Porque solo conocemos alimento y el agente extractor, nada más. No conocemos el número de etapas, no conocemos la recuperación. Entonces veamos cómo vamos a atacar el problema. Pero este problema se puede mirar de dos maneras. ¿Por qué de dos maneras? Porque
me tienen que dar un dato adicional. Entonces, el dato adicional del problema puede ser la recuperación. O me dice, mire, por cuestiones del mercado, yo no puedo, el último refinado no puede contener más de tanto porque por normas ambientales no me lo van a aceptar, entonces tratamos de extraer lo máximo que se pueda. Me tienen que dar una condición adicional. Dependiendo de lo que me den, resolvemos la primera parte del problema. Entonces puede ser una restricción ambiental, por ejemplo, o puede ser una restricción económica, ¿cierto? O me dicen, mire, diséñeme de tal manera que pueda recuperar el 90% del soluto que entra. Bueno, entonces uno empieza a calcular por dónde entra soluto, por dónde sale soluto, por dónde puedo recuperar, y entonces podemos resolver el problema. Entonces, este problema depende mucho de qué datos me da el problema. Entonces, ¿cuál es la habilidad que ustedes van a adquirir? ¿Me dan esto? Puedo hacer esto. O sea, no hay una estrategia única, decir haga primer paso, no. Yo les voy a dar es una estrategia global. Como cuando ustedes juegan fútbol, el portero está ahí pilas y él trata de mirar quién tiene el balón, ¿cierto? Y analiza a quién de los otros jugadores que van avanzando le pueden pasar el balón, ¿cierto? A no ser de esos jugadores habilidosos que sin parar en la cancha hacen un cruce y entonces el portero es cuando se desvía y el portero se lanza para el lado izquierdo y el balón entró por el lado derecho, ¿cierto? O sea, perdió la trayectoria. Entonces lo que trata es, ¿qué tengo? Y él le apuesta, por este lado, por este lado. Aquí nosotros no vamos a apostar, vamos a mirar es qué me dan y si yo no puedo resolver con un balance de masa inicial, quiere decir que enfoqué mal el problema. Entonces, lo único que yo les recomiendo es, esto siempre se resuelve con un balance global, un balance de soluto, un balance de inerte. Si no me da con eso y tengo que ir, no, probemos con el solvente, quiere decir que me está indicando, ojo que has cometido un error. ¿En dónde? Toca revisar. Eso es como un indicador, no más. Bueno, entonces, aquí tenemos que hacer una suposición. Estos problemas de arrancada hay que hacer una suposición. Entonces, ¿cuál es la suposición? De alguna manera, puede ser que el enunciado del problema nunca me lo va a decir, pero usted puede inferir que conoce el X de R sub N. X de R sub N. Lo conoce. Eso es lo que podemos decir. Entonces un caso, ese es uno de los múltiples casos que se me puede presentar. Conozco el X de R sub N. Perdón acá. Conozco el X de R sub N. Entonces, si conozco el X de R sub N, pues vamos a hacer lo siguiente. R0 más E sub N más 1 igual a R sub N más E1 que he hecho un balance global, ¿cierto? Balance global. Y recordemos que la parte derecha de la ecuación, pues también es un balance en el separador. Eso desde el punto de vista de la estequiometría, recuerden, cada vez que nosotros hagamos un balance en un mezclador, eso queda representado por una línea recta. Cada vez que nosotros hagamos un balance en un mezclador, también me queda representado por una línea recta. Ojo con eso. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que vamos a encontrar, esto lo leemos de esta manera, la recta que pasa por R sub N' y M', ¿cierto? Estos tres punticos están alineados sobre una recta. R sub N, o sea, AR sub N y E1, ¿cierto? Este pedacito. Está sobre un punto de mezcla. Entonces significa que estos tres puntos, entonces por eso los balances de masa no se cumplen sino para un solo valor. Porque si usted tiene 2 puntos, por 2 puntos, traza una recta.
Pero si usted tiene tres rectas, 3 puntos, solo habrá una recta que pase por los 3 puntos. Y entonces eso significa en estequiometría que se está cumpliendo el balance de masa. ¿Qué es cumplir el balance de masa? Lo que entra menos lo que sale igual a 0. Entonces, por eso siempre los balances de masa me quedan representados por una línea recta. Aquí con esto, que esto se lee la recta que va de R sub n a M', ¿cierto? R sub n a M'. Entonces, pues es una línea recta. Y en estos diagramas una línea recta de masa es A más B por X. ¿Qué me cambian? Las condiciones del problema. Entonces decimos, cuando X vale a X de R sub n, ¿cierto? Porque partimos de ese supuesto. Entonces, pues N vale N de R sub n. Y cuando X vale el punto de mezcla, N vale el punto de mezcla. Recuerde que ya vimos en el paso anterior cómo calculábamos los puntos de mezcla. Si nosotros resolvemos, vamos a resolver la ecuación del balance de masa contra la función de arrastre. Entonces, calculo la corriente E1', y calculo la composición de esa corriente, de esta corriente. Siguiente paso, pues, ¿cuál es? Resolver el balance global, el alimento, el agente extractor, el R sub n y el E1. Balance de soluto, balance de inertes. Resolvemos y entonces vamos a encontrar R sub n y E1'. ¿Cómo sabemos que lo que acabo de hacer me queda bien resuelto? Cerramos el balance de masa. Si cerramos el balance de masa y eso me da 0, quiere decir que ya tengo las 4 corrientes y las 4 composiciones. Puede ser caso contrario, que conozcamos es algo por el lado de los extractos. Entonces me van a decir, por ejemplo, tengo este alimento, tengo este tipo de solvente, calcule el número de etapas. Si el extracto tiene una composición de tanto, me están diciendo es, mire, yo quiero que mi extracto, para poderlo vender el producto, el extracto debe tener esta composición. Entonces le dicen a uno, bueno, que el extracto debe tener el 20% de soluto, bueno, que tenga el 25%. Entonces, el problema o lo resolvemos por el lado de lo que podemos perder allá en el último refinado, o por el lado de lo que podemos recuperar, ¿en dónde? En la corriente E1. Entonces, planteamos el problema igual, R0 más E sub n más 1, eso me da un punto de mezcla. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Pues si yo tengo algo para cuantificar el E1, pues trazo una recta que es la recta que pasa por E1 y por M. Así se lee en estequiometría. La recta que pasa por los puntos E1 y M. Entonces esta recta que es igual. Estamos en coordenadas libres de inerte de la forma A más B por X. Y de E1 se supone que es un dato del problema. Tengo el arrastre, tengo el X de la mezcla calculado y el N de la mezcla calculado. Resuelvo el problema, pero ahora no lo voy a resolver por contra la función de arrastre, sino contra la función de retención. Ahora vamos gráficamente cómo nos estaríamos moviendo. Entonces tengo dos ecuaciones, una recta y una función acá. Pues calculo la composición X y N de R sub n. Entonces ya tengo. ¿Cómo sé si eso lo que estamos haciendo es cierto? Pues resuelvo el balance global, balance de soluto, balance de inertes, encuentro el valor de las corrientes, con el balance global cierro el balance. Si esto me cierra, entonces quiere decir que ya estamos listos para resolver el problema. ¿Qué he hecho hasta ahí? No he calculado el número de etapas. No he calculado el número de etapas.
Si ya tengo las 4 corrientes, 2 que entran y 2 que salen, sin calcular el número de etapas, puedo calcular la recuperación. Y la recuperación es la misma condición, ¿no? Soluto que puedo obtener en el extracto que sale en E1 sobre el soluto que entra. ¿En dónde entra el soluto? Pues en el alimento y posiblemente en el agente extractor. Esto lo multiplicamos por 100. El soluto del agente del extracto E1 puede ser la corriente E1' por su Y. El absoluto que entra en el alimento puede ser la corriente del alimento por su X, todo en base libre de inertes. Y el soluto del agente extractor puede ser la corriente del agente extractor por su composición. Pues uno mirará si hay o no hay, multiplicado por 100. Entonces, una vez tengamos ese problema, podemos proceder a calcular el número de etapas. Pero para calcular el número de etapas, voy a aquí ilustrar. Voy a ilustrar lo que acabamos de hacer. Así, con una gráfica, la gráfica, recuerden que yo las uso ¿para qué? Para ilustrar las deducciones. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Para empezar el problema. Ojo, me dan datos, tengo la función de retención. Datos. De alguna manera me dan el arrastre. Si no hay arrastre, pues entonces todos los E estarán sobre el eje, N igual a 0. Y si no, van a estar un poquitico por encima, ¿no? Un valor muy próximo a 0. Función de arrastre, función de retención. Olvidémonos de las otras líneas. ¿Qué me dan inicialmente? Un alimento. Me dan un agente extractor. Si yo uno el alimento, le adiciono el agente extractor, ¿cierto? Tengo esta recta que me representa el balance global. Y aquí tengo el famoso punto de la mezcla mínima, ¿cierto? Entonces calculo el mínimo, lo multiplico por un número mayor que 1 y eso me da el solvente de operación y entonces puedo calcular el punto de mezcla global. ¿Sí ven? Punto de mezcla global. Estoy en zona de extracción. Esta es la mezcla global que se me va a separar en 2 corrientes. Entonces miren que en este momento tengo solamente un punto. Y con un punto yo no puedo trazar una recta. Para trazar una recta necesito 2 puntos. Ahora, si tengo más de 2 puntos, quiere decir que hay unas restricciones del problema. Y las restricciones del problema, pues es que le aplicamos en nuestro caso, ¿cuál es? El balance de masa. Lo que entra debe ser igual a lo que sale porque no hay reacción química. Entonces, íbamos al primer caso. De alguna manera conocíamos el R sub N, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo acá que si tengo este punto y tengo este punto, puedo trazar una línea recta. Pero esa línea recta tiene que estar, entonces la prolongo y corto aquí contra el arrastre. Y entonces ya tengo aquí identificado el punto E1. Entonces simplemente lo que estábamos diciendo es, esta recta, la puedo conocer. Si esta recta la intercepto con la función de arrastre, pues me ubico el E1', con todo. Caso contrario es que me dicen, mire, me dan pistas sobre el extracto, entonces me dan la composición del extracto y entonces lo que vamos a tener que armar es la recta que va del extracto al punto de mezcla. Si esta recta la prolongo y la corto con la función de retención, entonces ubico R' sub N. Entonces, mire, vamos a ver si se cumple lo que me dice la teoría. Debes tener 4 puntos para poder resolver el problema. 4 puntos que ya se cumplan el balance de masa. El alimento, me lo dan, primer punto. El agente extractor, me lo dan, segundo punto. De alguna manera, ubiqué R sub N, porque me dan algo para ubicarlo. Y encontré el E1'. Entonces tengo los 4 puntos. Alimento,
agente extractor, el R sub n de la última etapa y el E1 de la primera etapa. Puede ser que me den el alimento, tengo el agente extractor, me dan algo de E1, nunca me van a dar corriente. O si tengan mucho cuidado en eso, nunca me van a dar corriente, me dan composiciones, o yo deduzco composición. Entonces, si tengo E1 y resuelvo esta ecuación que pasa por el punto de mezcla, entonces tengo R sub n. Entonces ya tengo 4 puntos, R alimento, agente extractor, último refinado y el extracto E1. Quiere decir que tengo los 4 puntos. Sin esos 4 puntos no podemos resolver mi problema. Cuando tenga esos 4 puntos, puedo calcular la recuperación. Entonces miren que acá este problema son muy bonitos porque una vez tengamos cerrados los balances de masa, ya sé cuánto voy a recuperar. Ahora el problema es cuántos extractores o cuántas extracciones debo hacer para poder recuperar esto que acabo de calcular. ¿Cierto? Entonces, ya nos hemos salido de resolver esta cajita. Esta caja ya la resolvimos. Entonces tengo R0, valor y composición. Agente extractor, valor y composición. R sub n, valor y composición. E1, valor y composición. 4 corrientes completamente definidas. Cuando decimos completamente definidas es valor de la corriente, su composición. Recuerden que estos problemas se recomienda resolverlos en variables libres de inertes. Bueno, ahora viene la parte más sencilla, que es calculamos el número de etapas. Vamos a calcular el número de etapas. Entonces tengo ese problema. Entonces vamos a hacer un artificio. Eso se utiliza mucho en problemas numéricos, en problemas de matemáticas un poco complicados, y es que vamos a colocar unas variables de holgura. Las famosas variables de holgura son variables que yo las voy a usar para resolver el problema, pero no son parte de mi problema. Que me ayudan a resolver el problema, colaboran y desaparecen. Pero si en esas variables de holgura no las estuviera ahí, yo no podría resolver el problema. Imaginen ustedes cuando hacen una torta. Ustedes saben, bueno, de qué van a hacer la torta, cuánto tienen que mezclar de los ingredientes, se lo pasan por una batidora, bueno, lo que sea, lo ponen muy, muy bonito. ¿Cuál es la variable de holgura que usted va a usar? El molde de la torta. Y usted sin molde no puede hacer la torta. Usted no puede ir allá con la masa y meterla en el horno, eso se le va a... Entonces, la variable de holgura, ¿cuál es? El molde. Que usted quiere hacer una torta cuadrada, pues coloca un molde cuadrada, que la quiere hacer circular, pues lo circular, que le gustan las tortas que vienen con un huequito por dentro, porque eso se llena de arequipe y toda la cosa, bueno, usted usa el molde. Pero terminada su labor, usted saca la torta, ¿cierto?, del molde, no importa qué tipo de molde, si es de silicona, si es metálico, el que sea, lo deja por un lado, le ayuda a resolver el problema, pero usted no va a vender la torta con todo y molde. ¿Sí? Entonces se llama una variable de holgura. Entonces me ayuda a resolver el problema. ¿Cuál problema nos ayuda a resolver? Pues que hicimos la torta. Bueno, la ponen en forma de corazón, todas las formas que se le quieren. Hecha la torta, desaparece el molde. Lo mismo sucede, por ejemplo, en construcción, ¿no? Van a hacer están construyendo un muro, hay que dejar una ventana o un hueco para una puerta, pues los señores constructores hacen ahí como una cosita de madera, una estructura para poder poner los ladrillos por los lados. Cuando ya el cemento seca, pues ellos quitan los palitos y entonces quedó una puerta. Nunca hacen el paredón y luego van y le rompen el paredón para hacer una puerta o una ventana. Entonces, por eso se llaman variables de holgura. Me ayudan a resolver el problema, pero no son parte del problema. Dígame, Dayana. Es que hay un compañero en sala de espera que si lo podría aceptar.
Claro, está Natalie y David y Natalia Villar. Uy, bueno, entonces, ¿cómo va a ser, cuál es el artificio que nosotros vamos a usar? Entonces, primero, hacemos este raciocinio. Si el alimento de la etapa 2 es R1, pues el alimento de la etapa 1 debería ser R0 y entonces significa que el R0 viene de una etapa 0. Entonces nuestro artilugio que vamos a usar es, vamos a colocar aquí una etapa ficticia, una etapa 0. Y para que la cosa no se me descarrile, entonces voy a agregar, en la última etapa le agrego una etapa nueva, n+1. Entonces recuerden, la etapa 0 y la etapa n+1 son etapas ficticias. Son etapas ficticias. Que las vamos a usar como para hacer la torta, después las sacamos, las lavamos, las secamos, las guardamos, quedan quieticas. En balances de masa, cuando sé que un equipo, cuando hacemos diseños de planta, pues uno dice, bueno, yo aquí necesito poner un mezclador, aquí necesito poner 2 mezcladores, aquí necesito poner un compresor, ¿cierto? Pero cuando resuelva todo mi sistema, de pronto el sistema me dice, ojo, usted no necesitaba 2 compresores, necesitaba era un compresor. ¿Para qué va a comprar 2 si necesita solo uno? O caso contrario, ojo que usted dice que necesita un compresor y eso no le da porque necesita son 3 compresores. Bueno, entonces miramos que hay que poner 3 compresores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé si un equipo no es necesario en un proceso? Cuando estamos diseñando, ¿no? 2 maneras muy simples. Vamos a los conceptos fundamentales de los balances de masa. Las corrientes no son negativas. 1. Entonces, si yo tengo un equipo que me está botando corrientes negativas, o para cerrar el balance a ese equipo me tiene que entrar una corriente negativa, ¿qué significa? No es necesario, numéricamente. Claro, usted me dice, ay, me dan menos 1000 kilogramos. Pero eso no tiene sentido físico, porque una corriente no es negativa, la masa no es negativa. Entonces me está diciendo, ojo, ese equipo no es necesario. No es necesario. Puede ser por ese lado, o puede ser por las composiciones. Entonces me dice, no, pero es que mire, resulta que el compuesto X me tiene una composición del 150% en base total, pues significa que ese equipo no es necesario. Esa es una corriente ficticia, y una corriente ficticia, pues el equipo, la masa, recuerda que la masa no se genera así por espontaneidad. Entonces, esa es una forma de uno mirar si los equipos son necesarios o no son necesarios. Porque usted empieza un proceso y dice, necesito un mezclador, necesito tal cosa. Lo usamos, pero ya no lo necesitamos. Esto lo vamos a usar y después no lo necesitamos. ¿Listo? Entonces me dice que a esta etapa entra una corriente P, una corriente P. Si el balance de masa se me cumple, pues lo que entra debe ser igual a lo que sale, pues entra P y sale P. Pero pues, si lo vamos a resolver en corrientes primas, pues esto en libre de inerte, pues esto será una corriente P', esto una corriente P' y todo esto serán primas, ¿cierto? Entonces, mire, entradas igual a salidas. ¿Sí ve? ¿Cómo redujimos 4 variables a una sola variable? Listo. Ahora lo que sigue acá es muy bonito, esa parte es la más bonita de la lixiviación, porque lo hace uno recordar mucho las primeras clases de la estequiometría. Entonces vamos a decir, jóvenes, vamos a hacer un balance alrededor de la etapa 0. ¿Qué entra en la etapa 0? E1', ¿qué sale? P' y R0. Luego hacemos un balance en la etapa 0 y 1. Luego hacemos un balance en la etapa 0 y 2. Luego un balance en la etapa 0 y 3,
0 y 4, 0 y 5, 0 y 6, ¿cierto? Hasta que lleguemos acá a la etapa n más 1. Entonces es muy simple lo que vamos a hacer balances. Entonces un balance en la etapa 0. ¿Qué entra en la etapa 0? Recordemos rápidamente, la etapa 0 entra E1', ¿y qué sale? P y R0. Veamos. Sale R0 y más P. Salidas igual a las entradas o entradas igual a las salidas. Luego nos vamos al otro extremo. Vamos a la etapa n más 1. ¿Qué entra en la etapa n más 1? P' y R sub n'. ¿Y qué sale? E sub n más 1. Rn, P' y E sub n más 1. ¿Listo? Ahora hagamos un balance de la etapa 0 a la etapa 2. Perdón, de la 0 a la 1. Entonces vamos a empezar a armar bloquecitos. Armamos esto. 0 y 1. ¿Qué entra? E2. ¿Qué sale? P y R1. Luego, miremos, etapa 0 a la 2. ¿Qué entra? E3. ¿Qué sale? P y R2. Si lo hiciéramos en la siguiente etapa, entonces mire qué obtuvimos. Etapa 0, entra R0' y P, sale E1. En la etapa última, N más 1, ¿cierto? Recuerden que la etapa 0, ficticia, la etapa N más 1, ficticia. ¿Qué entra? R sub N más P' igual a E sub N más 1. Ahora vamos a etapa 0 y 1. Etapa 0 y 2. Etapa 0 y cualquier etapa intermedia. Entonces miren ustedes que en la etapa 1 entra R1 más P y sale E2. En la etapa 2 entra R2 más P y sale E3. Entonces, si hacemos aquí la secuencia, en la etapa k'ésima, pues entra R'K más P' y sale E' de K más 1. Entonces ya tenemos una secuencia, ¿no? Bueno. Siguiente paso, entonces miren, ese es esto, ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos el balance en la etapa 0? Etapa 0. Veámoslo desde el punto de vista de la estequiometría sin conocer mucho de lixiviación. Entonces, esto es un mezclador. Si esto es un balance de masa y se cumple, quiere decir que estos tres puntos están alineados. ¿Cuáles puntos? R0, P y E1. Y si voy al extremo del sistema, pues estos tres puntos deben estar alineados. ¿Por qué? Porque vienen de un balance de masa. R sub n, P y E sub n más 1. Entonces, ¿qué ven ustedes entre la etapa 0 y la etapa n más 1? Que hay algo común que es ¿qué? P, ¿cierto? Entonces hacemos esta consideración. Si esto es una recta y esto es otra recta, pues hay dos rectas que tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común? P'. Entonces vamos a mirar nuestro diagrama gráfico. Rn, E sub n más 1. Entonces prolongo esta recta. R sub n. Entonces tengo R sub n más P' igual a E sub n más 1. Balance en la etapa n más 1. Entonces trazamos, teóricamente hay un punto que me queda aquí por fuera. ¿Listo? Balance en la etapa 0. R0 más P' igual a E1, ¿cierto? Me representa una línea recta. Tengo R0, tengo E1. Si corto, prolongo acá, ¿qué tengo? Tengo el punto común, que es el punto P'. Entonces veamos, si este diagrama va de 0 a n en positivo, y este diagrama va de 0 a 1, y mire cómo me queda el valor de n en el punto P', me da negativo, ¿cierto? Por la gráfica, me da negativo. ¿Qué significa que n sea negativo? Pues si n es negativo, vamos a la definición. ¿Qué es n?
inerte sobre S más D. Los inertes no son negativos. El soluto no es negativo. El solvente no es negativo. Entonces, ¿qué significa? Que este punto viene de una corriente que no, de un equipo que no existe. Entonces, la etapa N+1 no existe. Entonces, ya, ¿pero qué me sirvió? Que este punto P', el punto P', todos los balances de masa de la etapa 0 a la 1 pasan por el punto P'. El balance de 0 a la etapa 2 pasa por el punto P'. El balance de la etapa 0 a cualquier etapa pasa por el punto'. Entonces, el punto P, entonces, esto es una cosa que ustedes van a volver en operaciones 2, lo que se llama el foco de los balances de masa. Todos los balances de masa, todas las rectas que me representan el balance de masa, pasan por un punto común que se llama el foco, o el punto P'. Bueno, aquí es esto es P'. Entonces, mire, balance de masa. Esto es el balance de la etapa 0 a la 1, pasa por el punto P. El balance de la etapa de la 0 a la 2 pasa por el punto P. El balance de la etapa 0 a la 3 por el punto P. De la 0 a la 4 por el punto P. De la 0 a la 5 por el punto P. De la 0 a la N por el punto P. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Primero, que este punto no existe, pero me va a servir como una variable de holgura. Entonces, hicimos la masa toda bonita. Si usted no tiene un molde, pues la metemos al horno, pues no me va a hacer una torta como la que usted quiere ya, el sabor lo tiene listo, toda la consistencia, perfecto, pero no le va a dar la forma. ¿Por qué? Porque necesita un molde. Usa el molde, después que hace el molde, lo lava, lo guarda. Se llama una variable de holgura. Eso es, digamos, de una forma como muy grosera explicar una variable de holgura, pero así a mí me gusta muy práctico porque ¿quién no ha hecho una torta? Usted hace un café, en su olleta, en lo que sea, pero necesita un pocillo, una tacita, para podérselo tomar. Entonces, mi variable de holgura, ¿cuál es? La taza. Usted se tomó el café, lava la tacita, lo guarda. Sin esa taza usted no se podría tomar el café. A no ser que se cogiera la olleta por allá y se trae la olleta y se la va a tomar. Entonces, lo mismo cuando usted tiene agua, la botella es la variable de holgura. Usted se toma el agua y sirve para otras cosas. Esas son las variables de holgura. Me sirven para resolver el problema, pero no son parte del problema, son herramientas auxiliares. Es una herramienta, pero no es una herramienta auxiliar como es el caso de la retención. Si yo no tengo la retención, ahí sí no puedo resolver el problema, ¿no? Obvio. Entonces, ese es el concepto de la variable de holgura. Entonces, el caso aquí es muy simple, todo lo vamos a hacer con balances de masa. Entonces, hicimos fue la manera gráfica, como si nos estuviéramos moviendo allá gráficamente. Era para ilustrar el concepto. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, etapa a etapa, se cumple el concepto de equilibrio. Esta es una etapa késima, la etapa késima K. K mayúscula, ¿no? Porque la K minúscula no la podemos confundir porque a veces me sirve, la retención es constante de la forma R igual a K minúscula. Bueno, entonces esta es la etapa késima, K mayúscula. Concepto de equilibrio, X de la etapa K es igual a Y de la etapa K. Etapa ideal. A la etapa K viene un refinado de la etapa anterior, o sea, R de K-1. Sale un refinado R sub K. Y ya a esa etapa le entra un extracto que viene de la siguiente etapa, ¿cierto? Si esta es la etapa K, pues la siguiente es K+1, entonces su extracto va a ser el agente extractor de la etapa késima y entonces se me produce un extracto K. Y así vamos avanzando. Se llama la etapa genérica, késima etapa. Un balance en la etapa késima. Lo que entra, esto más esto, es igual a lo que sale. Esto más esto. Siempre por general, digamos por orden,
Se nombra primero la corriente pesada, luego la corriente liviana. Corriente pesada, la corriente liviana. Es como para darle un poquitico de orden para cuando armemos las ecuaciones. ¿Qué conocemos? Siempre conocemos el R de la K-1 y el E de K. Porque cuando estemos en la etapa 0, en la etapa 1, K-1, si K vale 1, esto vale 0. Y esto vale E1. Entonces, esto conocemos. Empezamos ahora a resolver el problema desde la etapa 1 hasta la etapa N, ¿cierto? Ya tenemos los extremos, los linderos. Ahora empezamos a resolver la etapa 1. Cuando resolvemos la etapa 1, calculamos la 2, terminada la 2, calculamos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que se me cumpla la condición del problema. En algunos casos, pues no nos van a dar etapas enteras. ¿Por qué? Porque si eran 4 etapas y media, pues no puedo comprar 4 tazas y media taza, ¿no? Tengo 5 tazas igual. Lo que pasa es que la última va a tener menos cantidad o redimensiono, ¿no? Entonces empezamos de atrás hacia adelante. Estamos resolviendo la etapa Késima. Es un balance global. ¿Por qué ahora lo ponemos de la otra manera? Porque conocemos RK-1 y E sub K. Pues simplemente lo que me dice el álgebra es deje en un lado lo que conoce y pase para el otro lado las incógnitas, ¿cierto? Pues es cuestión de organizar los datos. Lo conocido al lado izquierdo, lo que voy a calcular al lado derecho, que lo escribimos de esa manera. Balance de soluto, balance de inerte. Balance de soluto, balance de inerte. Dos balancitos que siempre estaremos haciendo. Y entonces veamos a ver si uno estuviera calculando y al mismo tiempo estuviera por allá graficando, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿qué me está pasando? Vamos a hacer un repaso general. Me dan un alimento. Me dan un agente extractor. Y me dicen, haga una extracción, múltiples etapas, contracorriente. Primer paso, calculo la mezcla mínima. Si tengo la mezcla mínima, calculo el solvente mínimo y entonces con el alfa, pues calculo el de operación. Punto de mezcla. Con el punto de mezcla sé que esta mezcla que está acá se me va a abrir en dos corrientes. Una corriente pesada que se llama R sub N y una corriente liviana que se llama E1. Entonces, esta recta es un balance de masa. R sub N más E1, una mezcla prima. Pero, ahora, ¿qué pasa? Entonces yo puedo tener R sub N más R sub N, paso por el punto de mezcla y llego a E1. O puede ser al contrario, que empiezo en E1 porque conozco algo de E1 y el punto de mezcla, trazo una recta y la corto con la retención. Si estoy bajando, la corto con el arrastre. ¿Cierto? Luego, tengo ya E1 fijo, tengo R sub N, trazo una recta por acá, resuelvo esta ecuación de esta recta, con esta otra que viene de R sub N al solvente, y demuestro que el polo que este polo o el punto P' no existe. ¿Por qué? Porque el N le va a dar negativo. Puede ser que cuando resuelva, esto tiene un valor de N y un valor de X. Si da X positivo, no me ilusiono con nada. Porque el X puede estar, si esto visualizamos rápidamente, el 4 cuadrantes, este punto está aquí en el cuarto cuadrante, pero a veces el punto me puede aparecer en el tercer cuadrante. ¿Qué significa? Que en el tercer cuadrante, pues en el tercer cuadrante, pues X es negativo y N negativo. Pero con solamente demostrar que el N es negativo, no existe y entonces el punto es un punto ficticio. Pero todas las rectas del balance de masa, mire, balance de masa, pasa por el punto P. Resuelvo la primera etapa, X igual a Y. 1, el refinado con el punto P,
y en el corte tengo E2. Resuelvo la segunda etapa, X igual a Y, tengo el punto R2, balance de masa pasa por el punto P, todas las líneas van a pasar por un punto común que se llama el punto P. El punto P no existe, ¿no? Pero me ayuda a resolver el problema. Esto no lo hacemos gráficamente. Ahora vamos a plantear un algoritmo, simplemente con un algoritmo, y entonces todo mi problema está en resolver ecuaciones de líneas rectas y cortarlas, o con la retención o con el arrastre, nada más. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a escribir el algoritmo, o sea, vamos a organizar las ideas. Primer paso. Claro que la primera parte era agente mínimo, solvente mínimo, ya queda resuelto. Ahora vamos a calcular el número de etapas. Número de etapas. Primer paso. Encontrar coordenadas del punto P'. ¿Cómo lo hago? Pues resuelvo esta ecuación. R0 más P' igual a E1. Conozco ya R0, conozco P', entonces debo conocer el punto P, ¿cierto? Entonces digo, N igual a una recta de la forma A1, B1, X. Esto que acabamos de hacer aquí, balance en la etapa 0. Balance en la etapa N más 1. Entonces tengo otra recta que es de la forma A2 más B2 por X. ¿Con qué condiciones? Pues con las condiciones de R sub n, composición de R sub n y de E sub n más 1. Entonces, cuando X vale X de R0, pues N vale N de R0. Cuando X vale Y de E1, pues N vale N de E1. Aquí planteo dos ecuaciones, dos incógnitas, y encuentro A1 y B1, ¿cierto? B1, A1, B1. Por el otro lado, por la etapa N más 1, pues lo mismo. Cuando X vale X de Rn, X de R sub n, pues N debe valer N de R sub n. Cuando X vale la composición del extracto de E sub n más 1, pues N vale su correspondiente. Dos ecuaciones, dos incógnitas, y encuentro A2 y B2. Y entonces, si yo corto estas dos ecuaciones, ¿cierto? Vamos ahora a resolver estas dos ecuaciones. N igual a 1 más B1 por X y N igual a 2 más B2 por X, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar el punto de corte que me dice, encontré un valor de X sub P y de N sub P. De este valor, ¿qué me interesa? Demostrar que N sub P es negativo. Si N sub P es negativo, quiere decir que este era un punto ficticio. Y entonces nos le decimos, listo, muchas gracias, ya hicimos la torta, se puede ir. Guardamos el molde. Ya me tomé el café, la taza la lavamos. Ya me tomé el agua, pues guardamos el envase donde estaba el agua. Entonces hemos demostrado que el punto P no existe porque el N de P es negativo. Si el N de P igual a 0, quiere decir que no hay extracción. Si el N de P es menor que 0, pues sí hay extracción. Y entonces ya resolvemos. Entonces encontramos, primer punto, coordenadas del punto P'. Luego empezamos a resolver, ahora sí, la primera etapa. Resolvemos la segunda, resolvemos la tercera, hasta que se cumpla una condición. ¿Cuál es la condición? Nosotros ya sabíamos, cuando resolvemos esto, sabemos cuánto vale el X de R sub n. Cuando encontremos el primer X de R en cualquier etapa menor o igual a este valor, ahí paramos. El problema es la parada. Entonces, empezamos parte B. Calculamos la primera etapa. Ubicamos X de R1. X de R1. Vamos a resolver la primera etapa. Entonces, si la etapa es ideal, pues aplicamos el concepto de etapa ideal. Si conocemos X de R1, significa que Y de E1 vale X de R1, ¿cierto? Y el N de R1, pues vamos y resolvemos la función de retención y ubicamos N de R1. Y si tenemos arrastre, pues ubicamos el arrastre. Y entonces ahora
vamos a trazar la recta que va de R1 al punto P. Veamos acá en el diagramita. Empezamos en E1. Conocemos E1, concepto de etapa ideal, entonces tenemos R1', composición. Y esta recta la vamos a unir con el punto P'. ¿Y el corte qué me da? La corriente E2. ¿Cuál es el corte? Pues la función de arrastre o la función de arrastre. Si no hay arrastre, esto está en el eje. Entonces ya tengo la recta. Es la recta A más B por X, dos condiciones. Cuando X vale el X de RK, N vale el N de RK. Cuando el X vale el X de X sub P, N vale N sub P. Y resolvemos esta ecuación. ¿Contra qué? Contra el arrastre. Y entonces tengo la etapa que tengo la corriente. Si K valía 1, pues tengo la corriente E'2. Composiciones. Las tengo. Terminamos la primera etapa, ¿cierto? Y entonces tenemos que resolver esa etapa. Ya habíamos hecho en las diapositivas anteriores balance en la etapa k'ésima, conocidos al lado izquierdo, lo que no conocemos al lado derecho. ¿Cómo sabemos si esto me quedó bien calculado? Pues cerramos el balance. Entonces vamos en la etapa, la fase B, paso 2, paso 3, cerramos el balance. Podemos calcular composiciones, ya sabemos cómo calculamos composiciones totales en la fase pesada, totales en la fase liviana, corrientes totales, eso ya ustedes lo saben calcular. Y luego, cuando calculamos X de R1 menor que X de R sub N, ¿dónde vamos a parar? Me dice no. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos K igual a K más 1, entonces volvemos a la etapa, al paso, nuevamente 1. Ahora hacemos ¿qué? K igual a ¿qué? A 2. Entonces ya estamos aquí, resolvemos la etapa 2, cerramos el balance, acá, paso 1. Entonces ya aquí empezamos en K igual a 1, ahora venimos, hacemos K igual a 2, entonces X de R2, ya lo conocíamos, equilibrio es Y de E2, resolvemos la recta, cerramos el balance y llegará un momento donde me dice ya X de R sub K es menor que que era la condición de parada del problema. Entonces, como es menor o igual, hay que poner siempre el menor o igual porque nunca vamos a encontrar el igual, nunca. Entonces, bueno, un poquitico anterior. Y eso me da el número de etapas teóricas. Entonces, terminamos y nos vamos a la parte C. En la parte C, pues ya la habíamos calculado, la recuperación la calculamos antes de calcular el número de etapas, porque ya tenemos E1, lo teníamos, la corriente, el alimento lo teníamos, el agente extractor, entonces tenemos la parte C y con eso terminamos el problema. Entonces mire que este problema es muy mecánico. ¿Mecánico en qué sentido? Que si nosotros miramos las gráficas, si podemos entender las gráficas, podemos programar muy rápido el algoritmo. ¿Por qué? Veamos los pasos. Arrastre, función de retención. Recuerden que si no hay nada del arrastre, el arrastre es N, el eje N igual a 0. Función de retención, cualquiera de las tres. Miren qué pasa si nos hubiéramos equivocado y ponemos otra función de retención. Pues todo lo que hagamos está perdido, ¿cierto? Me dan el alimento, me dan el agente extractor, calculo el mínimo, demuestro que el problema se puede resolver. ¿Cómo lo demuestro? Pues sabiendo que el mínimo es el de operación mayor que el mínimo. Y entonces tengo un punto de mezcla. Y esa mezcla grande se me separa en dos corrientes. Una pesada R sub N y una liviana E1, ¿cierto? Me tienen que dar algo para que yo pase la recta de E1 a M y la corte en la retención, o
me dan algo por el refinado, para armar la recta, refinado, punto de mezcla y corto con el arrastre. Entonces tengo los 4 puntos. ¿Qué es tener en lixiviación? ¿Qué es cómo decimos que tenemos los 4 puntos? Si conozco cuánto valen las corrientes R0, E1, R sub n y E sub n más 1. Además de saber cuánto vale, cuál es su composición en base libre de inertes. Trazo la recta que va de R0' a E1. Tengo una línea recta de la forma n igual a A1 más B1 por X. Ahora trazo la recta, armo la ecuación que va de R sub n a E1 y es una ecuación de la forma n igual a A2 más B2 por X. Resuelvo y encuentro acá el famoso punto P, el foco. Y tengo que demostrar que el n de ese punto es negativo. Si el n de ese punto es negativo, ¿qué significa? Que la etapa 0 no existe y la etapa n más 1 no existe. Y luego sí, empezamos a resolver el problema. Mire, si conozco E1, entonces tengo Y de E1, pero por el equilibrio Y de E1 es X de R1. Y si uno R1 con el polo, con el punto P, pues corto con la retención y tengo E2'. Cierro la primera etapa. Si tengo Y de E2, significa que Y de E2 también vale X de R2. Uno este punto con el punto P' y en el corte con el arrastre tengo E'3. Luego con E'3 tengo X de R3. Pero recuerde que el punto de corte final es X de R sub n. Entonces, si el X de R sub n estaba aquí, pues mire, no me alcanza. Otra etapa, uno con el punto P', resuelvo la etapa, tengo R4, no aguanta, y así sucesivamente hasta que un R sub n queda exactamente en el punto donde debo terminar o un poquitico a la izquierda. Eso, ahí se me cumple. Si están exactamente, pues se me cumple el igual, y si no, pues debe estar un poquitico a la izquierda, significa que es menor. Entonces, esto, muy simple, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Siempre vamos a resolver 2 ecuaciones, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Ojo, jóvenes, hay que tener un poco de cuidado con qué. Vamos a tener un poco de cuidado porque las ecuaciones se resuelven siempre simultáneas. Entonces, como ya ustedes resolvieron el problema, ¿cierto?, que enviaron hoy, pues ya tienen armado el algoritmo. Entonces, hay que tener siempre cuidado es acá, cuando resolvemos esto. Entonces, vamos a mirar rápidamente qué sucede. Por eso acá les hago esto es como para demostrar cómo hacemos cómo encontramos las rectas y todo. Pero esto es lo que yo más recomiendo. Esto es para cualquier etapa, válido para cualquier etapa, desde K igual a 1 hasta K igual a N, K mayúscula. ¿Cierto? Ustedes me dirán, pero ¿por qué lo colocan restando? No, porque simplemente lo hacemos es por conveniencia. Mira, balance global. Esto más esto me debe dar esta corriente más esta corriente. Pero recuerden que empezamos en la etapa 1. Y en la etapa 1 sí conocemos, si K vale 1, esto vale R0. Y esto vale E1. Pero recuerden que el problema ¿cuándo lo empezamos a resolver? Cuando conocemos todas las corrientes. Acá. Iniciamos con esto y con esto. No tengo más. Me tengo que, con el concepto del punto P que no existe, o sea, la etapa 0 y la N más 1 que no existe, logro calcular E1', R sub N'. Entonces, mire que voy a empezar desde la izquierda. Aquí imaginémonos que traemos este diagramita
y pongo la etapa 1, luego coloco la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, ¿cierto? Es como si trajéramos este diagrama, lo metemos acá. Y entonces ahora sí, abrimos el regalo. ¿Qué hay en el regalo? Pues en el regalo había muchas cositas, en la caja que traía el regalo, muchas cositas. Entonces tapamos la primera cosita, la segunda cosita. Entonces siempre empezamos de izquierda, de la etapa 1 a la etapa 0, por eso conocemos R0 y E1. Entonces por eso siempre es recomendable escribirlo, ya pues es una cuestión de, digamos, de higiene algebraica, que el álgebra me dice, coloque lo que conoce en el lado izquierdo, las incógnitas en el lado derecho, ¿cierto? O usted lo pueden al revés, lo desconocido en el lado izquierdo y lo conocido al lado derecho, de tal manera que pueda armar rápidamente un sistemita de 2×2. Entonces siempre lo va a quedar acá. Balance de soluto, balance de inerte, está el paso a paso. Concepto de etapa ideal. Si calcula E1, si tiene Y de E1, tiene X de R1. Refinado y el punto P tiene la corriente E2. Al tener la corriente E2, pues ¿qué tiene? Pues Y de E2. Y de E2 es igual a X de R2. Entonces, mira, vamos moviendo en este sentido. Siempre está en equilibrio X igual a Y. Por eso, el paso a paso. Siempre se resuelve este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, ¿qué pasa? Pues aquí resolvemos las dos corrientes, cerramos. Siempre hay que verificar que cerremos. Si el problema me dice calcule las composiciones etapa por etapa en corriente, en base total, pues lo hacemos. Y si no, no me piden, pues no lo hacemos. Pero aquí estamos considerando todos los detalles. Calculamos las composiciones, vemos si se cumple el requisito. Entonces aquí X de R1 igual a X de Rn. No, entonces haga K igual a 2, resolvimos. X de R2 igual a X de Rn. No, entonces haga K siguiente. Vamos a encontrar X de R3 hasta que cumplamos la restricción. Una vez hayamos cumplido la restricción, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy simple. Ya, si no habíamos calculado la recuperación, calculamos la recuperación. Y si no, pues no es necesario. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Lo que nos queda ahora es, vamos a hacer en la clase del jueves, vamos a hacer un taller. Para la clase del jueves sí necesito que vengan armados hasta los dientes para poder resolver dos ecuaciones, dos incógnitas muchas veces. Entonces, hacemos un problema paso a paso. Entonces, yo los voy guiando. Alguien va a compartir el tablero. Vamos escribiendo los datos y vamos poniendo datos ahí entre todos. Y por lo menos calculamos unas etapitas. Eso lo hacemos en la clase del jueves. Hoy espero que recuerden que ustedes tienen todavía un pendiente conmigo de humidificación. Que tienen que hacerme la carta psicrométrica para una presión de 760, con todo lo que dijimos en la carta psicrométrica. Tienen plazo para enviarme en eso hasta el martes a las 11:59 de la noche para poder colocar las notas que me hacen falta, si no me empiezan a quedar huecos ahí. Los que tienen pendientes, pues, me pueden mirar, vamos a ver cómo vamos a resolver con esos que me tienen pendientes. Una pregunta, ¿de cuántas personas, que me confunden a veces las cosas, cuántas personas eran para hacer el video? Es que no sé, me olvidó. Grupo de 4, profe. ¿Cuántos? 4. 4. Ya 4, profe. Listo, 4. Perfecto. La carta sí es individual. Entonces, como esta parte de la exhibición es un poco complicada, no tenemos tiempo, ustedes imagino que estarán también afagados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pacto de caballeros. El último parcial, el parcial de la exhibición, lo vamos a hacer el martes en la noche. Lo van a hacer día 4. ¿Cuáles 4? Los 4 que hicieron el video.
Entonces, el martes en la noche, pues haremos el parcial. Los que me deben cosas tienen plazo hasta el martes a ponerse en paz y salvo, porque el miércoles pues ya tocará arreglar eso, revisar los videos, ponerme a ir revisando los videos, revisando todos las deudas pendientes. ¿Listos? Entonces, por favor, el próximo jueves vamos a traer calculadora, alguien que se encargue de manejar el tablero. ¿Profe? Señor. Señor. Una pregunta con respecto a la asignación 2 de por allá humidificación. Lo que pasa es que usted nunca habilitó la plataforma. ¿Eso también se tiene que enviar? No, mándemelo aquí. No, es que eso de la plataforma es un despelote ahí. Nos lo mandan al correo. A mí me queda mucho más fácil, me gasto más tiempo, me gasto menos tiempo descargándolo desde mi correo. Es que descargar un archivo de la plataforma sí tiene uno que llenarse de la paciencia de toda la vida. No, usted la tienen ahí, simplemente me la envía. Listo. O sea, la envía una sola persona del grupo de 6 de la asignación. ¿De la qué? La asignación 2 era en grupos de 6, profe, la envía una sola persona, ¿verdad? Me la envía una sola persona, pero me escriben los nombres adentro, ¿no? Si no, pues adentro tiene que decir grupo, fulano, juranos, Pepito, Pepita, Sutanita, Rosita, María, lo que sea. Y claro, uno solo va a ser el enviador, bueno, porque no, si todos me mandan lo mismo, no. Ustedes no importa, no le colocan grupos, sino simplemente grupo, integrantes del grupo, fulano de tal, fulano de tal. ¿Quién envía? Solo un estudiante. No, si no nos enloquecemos. ¿Listos? Bueno. Profe, buenos días. La asignación 2 también es hasta el martes 9. Sí. El martes 9:12 de la noche ya se cierra. Listo, profe, gracias. Lo que quedó, como dijo el fotógrafo, no se muevan porque el que quedó, quedó. Si se mueven, queda corrida la foto. Sino cuando hay fotos con personas que uno no conoce, siempre eso los echa al extremo, por si acaso hay que recortar la foto, pues no se perdió el centro de la foto, ¿cierto? Entonces, tienen plazo hasta el martes 9, 11 y 59 de la noche. Recuerden, el martes vamos a hacer el parcial. Martes 9, ya en la noche. Lo hacemos más temprano para que tengan mucho más tiempo, porque estos problemas siempre a veces son un poco lentos mientras uno plantea las ecuaciones. Entonces les voy a dar bastante tiempo, entonces trataremos de empezar sobre las 7:30 para que tengan tiempo suficiente. Ahí hay un tallercito, entonces vamos a mirar el martes cómo resolvemos el taller. Lo importante es que tengamos el algoritmo. Aquí miramos cómo resolvemos algunas cosas, hacer hincapié en la función de retención. Sobre todo es saber interpretar la función de retención. Si yo sé cómo es la función de retención, lo demás es muy mecánico. Porque de la función de retención va a depender cómo calculamos el solvente mínimo. Si hay punto de mezcla, si no hay punto de mezcla, etc. Bueno. Entonces, recuerden que esto tenemos 3 balances. Balance total, balance de inertes, balance de soluto. No es necesario hacer balance de solvente. En algunos casos, pues aparecerán por allá unas ecuaciones auxiliares, que fueron las que vimos en la primera parte, pues uno arma la ecuación auxiliar, ¿no? La ecuación auxiliar es una ecuación adicional para poder completar que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Bueno, profe, una pregunta. ¿La carta psicométrica se envía la programación como tal o la imagen de la carta? No todo eso, me sé para ver cómo fue que ustedes lo hicieron. Ah, listo, profe. No, si no, eso es el festival de la fotocopia, de la copia ahí, ¿no? Lo tengo que mirar. A mí me interesa más revisar el algoritmo. Yo reviso el algoritmo y digo, eso no me da, creo que la gráfica que usted me manda no es capaz de generarla este archivo. ¿Cierto? Es como si usted va a armar la ecuación de una parábola y me da 2 puntos. Dice que la parábola le pasa por 2 puntos. No, por 2 puntos nunca le pasa una parábola, le pasa una recta. ¿Cierto? Entonces yo lo que tengo que mirar es si eso que usted me está diciendo
Usted va a hacer un caldo con arepa y huevo y lo que tiene es maíz, yuca y papa. Pues un caldo con arepa y huevo y ahí sí no sale nunca, ¿no? No, si no, eso sí es. Yo miro el algoritmo y digo, bueno, si esto me genera esta gráfica. Que la gráfica no quede no le va a quedar tan bonita. No importa. Lo importante es que tengan la mecánica de cómo generar rápidamente una carta psicométrica. ¿Listo? Bueno, ¿cómo le fue con los videos? ¿Se volvieron expertos en hacer videos caseritos? No. Ahí poco a poco van aprendiendo. Bueno, joven. Nos vemos el jueves y entonces el jueves hacemos, en la clase hacemos un taller, luego hacemos un taller para los 3 grupos y con eso nos vemos el martes. Listo, jóvenes. Bueno. Buen día, entonces empiecen a ponerse al día con las deudas y todos nos ponemos a paz y salvo. Ustedes están a paz y salvo conmigo, yo quedo a paz y salvo con ustedes. ¿Listos? Bueno, buen día. Gracias, profe. Porque mira, gracias. Últimamente no veo sino 30 estudiantes. Gracias, yo los profe. otros 7 no sé qué pasó. Se me enfermaron, se aburrieron, no volvieron. No sé. Siempre aquí el Zoom le genera a uno una lista de estudiantes donde da la hora que entran y la hora donde se salen. Pero hay unos que ya revisando, ¿verdad? Que es que no hacen ni el esfuerzo de conectarse. Hay unos que veo que sí, están conectados con cámara. Bueno, uno tienen cámara, pero tienen celular, entonces tienen 2 logins. Bueno, uno ve que, bueno, están haciendo un esfuerzo. Pero hay otros que sí, definitivamente, no sé qué les pasó. No sé qué. Ahora dice que está prohibido, pero es que la lista yo la hago es para saber, no para decir si van a perder por asistencia, no, pero es que uno dice, bueno, no se sabe, no se reporta. Afanador. Profe, no tenía luz, hoy amaneció sin luz. Artunduaga. Presente. Víctor está por ahí. Bonilla. Presente. Bueno. Campo, también la veo por ahí siempre. Cárdenas. Presente, profe, presente. También la veo. Carvajal. Presente, profe. María Paula siempre está como a las 5 por tarde, como a las 5:50, ¿no? Cedeño. Presente. Cedeño.